Doctor Rubén Romero, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Santiago. Un saludo a todos los televidentes de este prestigioso programa. Doctor, ¿qué expectativas tenés si llegaras a ministro de Corte? Digamos, ¿el proceso más complicado ya pasó o este es el proceso más complicado en el que uno ya no tiene el control de la situación? Por lo menos de mi parte, yo estoy muy conforme en integrar esta terna. ¿Por qué? Porque es la primera vez que integro una terna para la Corte Suprema de Justicia. Y así como fue de conocimiento público que este proceso fue muy transparente, tuvo el apoyo de la ciudadanía, inclusive de la prensa, ¿verdad? Porque hemos escuchado muy poco cuestionamiento y hemos pasado por un proceso de selección en cuanto a la honestidad, la idoneidad, la capacidad y por sobre todas las cosas también de la parte subjetiva que ha calificado el Consejo de la Magistratura, que nos conocen a nosotros la mayoría de los miembros. Y hemos tenido también un examen psicotécnico y hemos aprobado toda esa parte. Y hoy cualquiera de los 6 integrantes de la terna puede ser ministro de Corte. En esa línea, doctor, ¿qué crees que marcó la diferencia en esta ocasión en particular para que las ternas no tengan mayores cuestionamientos? Porque mira que hemos tenido ternas y ternas donde quizá el cuoteo político tenía una presencia importante, uno se encontraba con sorpresas, donde gente que hizo un buen proceso al final no terminaba entendiendo por qué no estaba dentro de la terna. ¿Por qué crees que esta vez cambió la cosa? Y cambió, considero que existe una manifestación ciudadana, una preocupación ciudadana de que cambie algo en nuestro país. Hay un pedido prácticamente de la ciudadanía en general de que la justicia tiene que cambiar. Y yo creo que fue el Consejo de la Magistratura, los miembros del Consejo fueron intérpretes de esa preocupación y trataron de hacer bien las cosas, ¿verdad? Hicieron por los mecanismos constitucionales, se evitó la influencia, el tráfico de influencia, porque normalmente, así como usted dijo, suele haber pedido, y pedido fuerte, que muchas veces no aguantan los miembros del Consejo. Pero esta vez yo creo que hubo prescindencia, el discurso del presidente de la República cuando asume el gobierno, yo creo que eso impactó en los componentes del Congreso y de otras autoridades para que no haya esa influencia, ese pedido fuerte sobre algunos pedidos, sobre algunos candidatos. Tal es así de que se puede calificar de que la integración de la terna fue con mucha transparencia y cumpliendo con todos los requisitos constitucionales y legales. Pero lo más plausible fue la no injerencia política para que salga como un resultado definitivo la integración de las personas que realmente se reúnen para integrar esta Corte. Doctor, y esa prescindencia de lo político, ¿crees que se dio por ese discurso del presidente? ¿Crees que se dio por la resistencia ciudadana que empezó a ejercer control también? ¿Crees que se dio por las organizaciones de acceso a información pública que presionaron para que no tengamos una terna similar a la que se dio en el caso de la Fiscalía General del Estado, donde uno no entendía muy bien cómo se había llevado adelante el proceso y cómo terminó conformándose esa terna? ¿Por qué crees que se dio en este caso en particular? Y en el tema de la Fiscalía General hubo cuestionamiento de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no se publicó los puntajes. Sin embargo, ahora desde el principio se publicó los puntajes, toda una novedad fue para la transparencia, ¿verdad? Y para el conocimiento de la ciudadanía. Tal es así que se llegó a viralizar los puntajes de cada candidato. Y era imposible de salir de esos puntajes. ¿Por qué? Porque el último ciudadano del país ya tuvo conocimiento de que fulano tal tuvo tal puntaje. Y el Consejo calificó dentro de los 10 mejores, ¿verdad? Y yo creo que la manifestación ciudadana también, el apoyo de la manifestación ciudadana considero que fue propicio también para que salga con más transparencia esta terna. En la línea de la transparencia, doctor, hay una ley que fue promovida por el Ejecutivo y esa ley básicamente lo que propone al legislativo es que las sesiones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sean públicas.
sean públicas con una transmisión que se vaya haciendo en vivo y con una grabación que quede disponible después de esas sesiones. ¿Qué pensás al respecto? ¿Crees que se puede llegar a ese punto o crees que hay cuestiones que se debaten en el momento de las deliberaciones que podrían llegar a ser de orden privado y que no deberían ganar notoriedad pública? Yo considero de que si en la Corte, no solamente en la Sala Constitucional, sino en la Corte Suprema, la sesión de la Corte, la plenaria en sí se puede transmitir. Se llegó inclusive en una oportunidad o en varias oportunidades, cuando se estaba eligiendo los ternados, la Corte tomó las audiencias públicas a los candidatos, donde participaba la gente, los ciudadanos que tenían interés. Luego ellos designaban a los postulantes de esa terna. Yo creo que es posible. ¿Por qué? Porque hoy en día no existe motivo para ocultar nada. Tenemos el deber como ciudadanos de rendir cuenta de todos nuestros actos y por qué uno va a ocultar nada, ¿verdad? Siendo que actualmente la sesión del jurado inclusive es pública. Pero ya sobre las cuestiones que hacen a conflictos que se presentan y llegan a la Sala Constitucional de la Corte, ¿crees que ahí también debería aplicarse ese principio de transparencia de transmitir lo que va deliberando cada ministro de Corte? ¿O crees que en todo caso los argumentos deberían conocerse después, pero no en vivo, en tiempo real? Y así como el juicio oral, en la parte penal, no se oculta nada. Normalmente se da un tiempo para dictar la resolución como es normal, eso se puede reglamentar. Pero sí es interesante que sea público y que se llegue a transparentar el proceso en sí en la parte de las acciones de inconstitucionalidad que se plantea ante la Corte Suprema. Con respecto a esas acciones de inconstitucionalidad planteadas, ¿consideras que debería haber un tiempo, doctor, para que la Corte resuelva cuestiones que son hierro caliente en el debate social? Ejemplo, ¿cómo puede ser que la Corte antes de una elección no resuelva cuestiones que hacen a el debate de lo electoral? ¿Cómo puede ser que la Corte no se expida respecto a la reelección vía enmienda, respecto a las senadurías vitalicias, respecto a esas cuestiones que llegan hasta la Corte, pero que duerme el sueño de los justos? Y normalmente existen presiones políticas. Por eso que muchas veces un ministro de la Corte, integrante de una sala constitucional, no da cumplimiento al plazo legal establecido. El caso que tuvimos recientemente, el caso de Lovera, no sé, 7 o 8 años la Corte estuvo ahí, y existen varios casos que requiere un pronto despacho, como el caso así como usted dijo, la senaduría vitalicia y la parte electoral inclusive. Entonces, la Corte tiene que cumplir la ley, inclusive tiene iniciativa parlamentaria conforme al artículo 203 de la Constitución Nacional. Se puede plantear un proceso en sí, de tal forma a darle seguridad a los operadores de justicia, que sea transparente y que se cumpla con el objetivo de la justicia, que sea eficaz, rápido y transparente. Y en esa línea, eso debe ser a conciencia de cada ministro de Corte el tener que resolver las cuestiones que hacen al debate en el momento en el que se necesitan de estas resoluciones, o debe reglamentarse, acordarse de algún modo. Yo creo que se puede reglamentar. Se puede reglamentar porque la Corte tiene facultad para dictar reglamento. Así como el Consejo de la Magistratura, actualmente el proceso de selección de los jueces en cuanto a los exámenes se establece con reglamento. No existe una ley del Consejo, pero el sistema de la implementación del examen solamente se estableció por reglamento del Consejo de la Magistratura. Y así la Corte tiene posibilidad, además que tiene más de 100 relatores para que trabajen y para que pueda tener esa posibilidad de que los paraguayos, digamos, que tenemos una Corte transparente, una Corte eficaz y una Corte que por lo menos ofrezca credibilidad a la ciudadanía paraguaya. Doctor, ¿el país está preparado para una reforma constitucional o crees que la Constitución del 92 sigue siendo una Constitución que dio sus frutos, que no necesita ningún tipo de modificación y que una reforma podría resultar hasta peligrosa? Yo fui convencional constituyente en el 92 con el doctor Ramírez
Y si es por mí, ojalá que nunca se cambie la Constitución. Pero sí requiere algunas reformas en su oportunidad. Pero hoy urge un cambio legislativo, un cambio en la parte legal, especialmente en el área judicial, que se puede hacer muchas cosas con el solo hecho de modificar la ley. Sí que dentro de una reforma judicial se puede establecer, dentro de una reforma constitucional se puede incluir algunos puntos conflictivos que tuvimos en el país, como el caso de la inamovilidad de los magistrados, como el tema de la certeza constitucional, como el tema de la senaduría vitalicia y otros puntos que fueron objeto y motivo de debate en nuestro país. Y en esa línea, entrando, ya que citas estos puntos conflictivos, ¿la certeza constitucional es una figura que existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico? No existe. No existe en la Constitución, no existe en el sistema legislativo. Solamente existe una acción declarativa en el Código de Procedimiento Civil, pero eso trata sobre 8 puntos. Tal es así de que la certeza constitucional constituye un riesgo para el sistema republicano por el hecho de que se recurre a la Corte para otro sentido, ¿verdad? No se puede plantear una certeza constitucional sobre una figura que no existe. No existe la Constitución, no existe la ley. Por lo tanto, es creación de la Corte Suprema de Justicia esa certeza constitucional. O sea, el momento en el que la Corte habla es en medio de un conflicto. La Corte no resuelve dudas respecto a la norma o respecto a situaciones conflictivas. Normalmente, cuando existe un juicio en sí, tiene que haber un proceso, ¿verdad? Y en un proceso existe la parte actora, la parte demandada y el magistrado que tiene que resolver. En este caso, en el caso de la certeza constitucional, no existe parte, solamente el que acciona, ¿verdad? Tal es así de que no está arreglada en nuestra Constitución ni en la ley. Es una creación totalmente de la Corte Suprema, que en la época de González Maqui parece que se plantea sobre su mandato, ¿verdad? Y después ya vino a repetirse con otros casos. En esa línea de las dudas que hasta hoy existen en la Constitución Nacional o lo que siempre se termina quebrantando, la reelección de un presidente de la República, ¿es posible por la vía de la enmienda constitucional? Yo fui uno de los abogados invitados por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para presentar un parecer, un dictamen sobre la enmienda constitucional. Y ahí consta mi total desacuerdo sobre la enmienda. No se puede, ¿por qué? Porque el artículo constitucional es bien claro lo que está incluido dentro de la reforma y de la enmienda. Por ejemplo, el caso de la modificación de la parte electoral de los ciudadanos residentes en el extranjero, existen algunos vicios que después se tienen que modificar en una próxima reforma. ¿Cuáles, por ejemplo, doctor? Y, por ejemplo, que la justicia electoral solamente tiene facultad para juzgar dentro de la República del Paraguay. ¿Y cómo va a juzgarle a un paraguayo residente de los Estados Unidos en otros países en un delito electoral? Hay muchas cosas que hay que leer y tratar de ir modificando. Nosotros los paraguayos normalmente acostumbramos a hacer medio así, un parche, una solución temporal. Y hay que tratar de que la Corte tiene la posibilidad de ayudar al Congreso. ¿Por qué? Porque así como le dije por el artículo 203 de la Constitución, a través de esa iniciativa parlamentaria que muy poco utiliza la Corte. La Corte tiene que colaborar con el Congreso para tratar de cambiar este sistema judicial. En esa misma línea, doctor, certeza constitucional no existe, la reelección no corre, decís, por la vía de la enmienda. ¿Un presidente de la República en ejercicio puede ser candidato a senador de la Nación? Un segundito, con relación a la reelección, ¿verdad? Con la relación a la reelección, con la relación a la enmienda. Yo creo, hoy en día, cuando yo fui convencional constituyente, prácticamente la Constitución está, las resoluciones, los artículos específicos con relación a la no reelección,
estábamos saliendo de un gobierno de 35 años, ¿verdad? Entonces los convencionales querían asegurar justamente la no reelección. Entonces, haciendo una interpretación histórica, no corresponde la reelección. Hoy, haciendo una interpretación evolutiva, ¿qué piensa la sociedad? Entonces, si la sociedad dice, los actores políticos, y dicen que se requiere una modificación de la Constitución para introducir la reelección, yo también estoy de acuerdo, ¿verdad? ¿Pero por qué vía? Por la vía de la reforma. Solo por la vía de la solamente reforma. por la reforma. Por la reforma. A mí me pidieron inclusive algunos dictámenes sobre el tema si corresponde la enmienda, la reelección por vía de la enmienda o la reforma. Y he trabajado y he presentado dictámenes así a varios sectores de la política paraguaya para rechazando el tema de la enmienda, solamente por vía de la reforma. El tema es que la reforma tiene 8 tipos de procedimientos, ocasiona más gasto, más movilidad, más tiempo y significa una campaña a nivel electoral, a nivel nacional, ¿verdad? ¿Y la senaduría activa, doctor, para un presidente de la República en ejercicio? También hay solamente 4 países actualmente que tienen la senaduría vitalicia, ¿verdad? Y Paraguay, 2 países de África, Italia, ¿verdad? Entonces nosotros, Brasil tenía, Argentina tenía y varios países de Latinoamérica. Hoy tenemos que pensar también nosotros y debatir sobre ese tema en una próxima reforma, pero actualmente con la Constitución Nacional no corresponde la modificación de la senaduría vitalicia. El presidente de la República, así como el caso de Lionel Guamosi es actual senador vitalicio, ha respetado la Constitución Nacional. Hoy el presidente de la República electo dijo también de que él va a respetar y va a ser senador vitalicio. Pero a ver, en el caso de que Mario Abdo Benítez, pongamos el ejemplo, renuncie 6 meses antes del momento en el que tenga que postular a una candidatura, no ya en plena elección, 6 meses antes del momento en el que se tengan que inscribir las candidaturas a senador de la nación. Tampoco puede eso. Y renunciar a la senaduría vitalicia. Le aceptaran la renuncia a la senaduría vitalicia. ¿Podría correr su candidatura o no? Y hay que ver. Viste que normalmente lo que está ocurriendo actualmente no cumple ese mandato de 90 días o de 6 meses de renunciar a la fecha establecida. Ocurre varios gobernadores, varios diputados y con los presidentes de la República. Y la aceptación del mandato también es motivo de conflicto muchas veces porque depende de los vaivenes políticos y una mayoría parlamentaria, que también hay que reglamentar, no está reglamentada la parte de la aceptación de la renuncia, por ejemplo, ¿verdad? Se puede reglamentar. Yo creo que para los próximos días, si tenemos legisladores, trabajadores, podemos reglamentar esa parte y darle una tranquilidad a la ciudadanía. Pero más allá del escenario que se pueda plantear, lo que hoy tenemos como un escenario, en este instante, con las normas que están vigentes, en el eventual caso en el que Mario Abdo diga, yo renuncio 6 meses antes de la inscripción de la candidatura para el Senado, me aceptan la renuncia, renuncio a la senaduría vitalicia también. Me aceptan esa renuncia a la senaduría vitalicia. ¿Puede Mario Abdo Benítez ser candidato a senador de la nación o indefectiblemente el que fue presidente ya no puede ser otra cosa más que senador vitalicio? Yo creo que por la Constitución que tenemos ya no puede ser. Ya no puede ser. ¿Por qué? Porque la intención, el deseo de los convencionales constituyentes fue la no utilización de la estructura del Estado para esa candidatura personal. Y tampoco nosotros no pensábamos que un presidente podría candidatarse para senador, porque pensamos que es la cúspide de su carrera política y la senaduría vitalicia iba a ser un premio, ¿verdad? Un premio a su honestidad, a su capacidad y a su trayectoria política. Doctor, el hecho de que hoy esté en debate ese tipo de cuestiones y que todavía no salgamos de ese tipo de debates que solamente terminan
beneficiando a la clase política, hace que dejemos de lado otros debates que son importantes para la sociedad. Si vos tuvieras que echar mano a alguna reforma constitucional y decir, esto no estamos debatiendo hoy, pero deberíamos, ¿cuáles son los temas que crees deben ser parte de un debate constitucional para una futura reforma quizá? En primer lugar, quiero decirte, Santiago, de que, y a la ciudadanía, ¿verdad?, de que el problema de forzar la violación de la Constitución es una cuestión de cultura de los paraguayos. No podemos nosotros tener una constitución reglamentarista. No podemos nosotros explicar en un artículo constitucional como una ley, ¿verdad? La Constitución debe ser un marco y los paraguayos tenemos que entender, no violar la Constitución, porque es gravísimo lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos con eso, en primer lugar, nos estamos ofreciendo una garantía jurídica a los ciudadanos paraguayos y especialmente a los extranjeros. Los extranjeros inversionistas. Yo tuve varios clientes, actualmente tengo clientes extranjeros. Bueno, lo primero que les interesa a ellos es la Constitución Nacional. Lee el artículo constitucional que dice sobre la propiedad privada o sobre otros puntos si se respetan en el Paraguay. Entonces dejamos muy mala imagen cuando violamos la Constitución. Y por eso la Corte tiene que ser implacable y los ciudadanos paraguayos cuando se toca un artículo constitucional. Y en esa línea entonces, ¿qué modificarías de la Constitución porque decís hoy es necesario modificar para garantizar algún tipo de derecho o eventualmente limitar alguna prerrogativa del Estado? Y yo creo que por los conflictos que tuvimos en nuestro país, y ya que existe ya una jurisprudencia, una disposición o varias disposiciones de la Corte sobre artículos constitucionales, va a ser el momento para modificar, como el tema de la inamovilidad de los ministros de la Corte, donde establece que los ministros de la Corte deberán estar en su función hasta los 75 años, pero no establece que son inamovibles. Y todas esas cosas se pueden modificar las partes que fueron cuestionados por la Sala Constitucional de la Corte. Solo para entender en esa línea, ¿cuál es tu opinión respecto a la inamovilidad de los ministros de Corte? Y la inamovilidad yo siempre tuve, siempre tuve una posición bien clara al respecto, ¿verdad? Los ministros de la Corte son inamovibles, así como los jueces, conforme al artículo 252, luego de 2 confirmatorias a su elección, con un periodo de 5 años. O sea que para un ministro de la Corte sea inamovible, requiere estar 15 años en la Corte. El juez adquiere una inamovilidad relativa por el artículo 252. ¿Por qué? Porque es inamovible a razón del cargo, de la sede y el grado. Ahí adquiere una inamovilidad absoluta con relación a 3 puntos. Pero la inamovilidad relativa es con relación al periodo de 5 años. Requiere una elección y 2 confirmatorias. Después se abrió 8 debates en nuestro país con relación a la forma de confirmación de los magistrados, ¿verdad? Existe opinión, por un lado, de que tiene que necesariamente concursar los magistrados vía Consejo de la Magistratura y esa confirmatoria tiene que venir vía Consejo y Corte. El órgano designante debe ser el órgano confirmante a través de una teoría. Y otra teoría, especialmente los magistrados, opinan o dicen y tienen una postura de que ellos no tienen que pasar por el Consejo de la Magistratura, directamente la Corte debe confirmarlo a ellos. 2 cuestiones finales, doctor. ¿Qué opinás de la ley de paridad? ¿Crees que es una ley constitucional o inconstitucional? ¿Necesaria, innecesaria? ¿Cuál es tu opinión al respecto? También hay que ver por qué, porque para acceder a la función pública se requiere la idoneidad y la capacidad. Y hablando de paridad dentro del Poder Judicial, por decirte, yo creo de que actualmente existen más mujeres en el Poder Judicial. En el área civil tenemos 20 jueces de primera instancia en lo civil, 10 mujeres y 10 varones. En la Defensoría entiendo que existe 70% de mujeres y 30% de varones. En la Fiscalía también hay más mujeres,
¿Por qué? Porque yo considero que las mujeres que están preparadas, que son idóneas, no tienen problema, ¿verdad? No tienen, por lo menos de mi parte, si yo llego a ser ministro de la Corte, no voy a tener ningún inconveniente para que una mujer ocupe el cargo en los distintos cargos que ofrece el Poder Judicial, tanto Defensoría, Fiscalía y jueces de primera instancia, ¿verdad? O sea que voy a tratar también de que esa paridad se mantenga en los distintos, las distintas áreas que ofrece el Poder Judicial. ¿Cuál es tu opinión sobre la unión civil igualitaria? Y la unión civil igualitaria no está permitida actualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo menos yo que tengo una formación católica, soy egresado de la Universidad Católica, me inculcaron el respeto a los valores cristianos, el matrimonio entre el hombre y la mujer, que es la base de la familia actualmente en nuestro país. Cuando no existe una familia, muy poco podemos ofrecer a la sociedad paraguaya, ¿verdad? Y con relación a la eutanasia, ¿qué pensás, doctor? Y la eutanasia tampoco estoy de acuerdo. Existe un artículo que medio sustituye a esa figura que es la muerte por súplica de la víctima que establece el Código Penal. Pero esa súplica debe ser seria, formal y debe ser reiterada en ese caso específico, ¿verdad? Y establece una pena mínima de 3 años, ¿verdad? Doctor, te agradezco mucho por estar con nosotros. Éxitos para lo que queda aquí en adelante y esperemos a ver qué es lo que pasa. Estás haciendo lobby. Me olvidé de preguntarte, ¿cuál es tu afinidad política? ¿Estás afiliado a algún partido? ¿Tenés alguna afinidad? ¿Cómo te definís ideológicamente? Yo soy afiliado al Partido Colorado, fui vicepresidente primero de la seccional de Coronel Oviedo, llegué a ser presidente de la seccional convencional constituyente por la lista nacional del Partido Colorado. Fui presidente de la Junta Departamental, el primer presidente de la Junta Departamental del Caguazú por el Partido Colorado. Y hace aproximadamente 20 años que estoy exclusivamente, me estoy dedicando al ejercicio de la profesión y a la docencia universitaria. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a usted, Santiago, por la invitación.